¿Qué onda? Soy tu amigo Johnny Shrev, IFBB Pro y Mr. Telling It. Hoy, chicos, vamos a adentrarnos en una de las preguntas más comunes en el entrenamiento de fuerza. Sobrecarga progresiva significa que eventualmente puedes llegar al máximo de la pila de pesas. ¿Cuál es tu progreso? Y yo estoy en la semana 3. Tengo 3 series con la pila completa en todo porque he estado aplicando sobrecarga progresiva cada semana y al final simplemente termino usando toda la pila. ¿Te imaginas? Es una pregunta muy válida porque, de nuevo, la gente pregunta si puedo seguir aplicando sobrecarga progresiva. Y si no lo hago y si llego a un estancamiento y no puedo hacer más repeticiones o agregar más peso, ¿realmente estoy construyendo más músculo? Es una pregunta que de hecho me hizo mi clienta. Ella está haciendo una elevación de escalera de 3 movimientos, serie gigante, 3 ejercicios, de 8 a 12 repeticiones de cada ejercicio. Para cuando llega al último, solo puede hacer cierta cantidad de peso, pero no puede aplicar sobrecarga progresiva. Ella me preguntaba, ¿cómo aplico sobrecarga progresiva en esto? ¿Cómo debo agregar más peso? ¿Qué pasa si no puedo agregar peso? ¿Aún así estoy construyendo músculo? La sobrecarga progresiva es literalmente uno de los componentes clave para construir músculo y fuerza, pero hay muchísimos conceptos erróneos sobre lo que realmente significa. Hoy te lo voy a explicar, compartir la ciencia y mostrarte exactamente cómo aplicarlo en tu entrenamiento. Así que vamos a ello. Al final de cuentas, todo lo que sé y he aprendido, ya sea en los libros de texto o en otros lados, sobre lo que necesitas saber para aplicarlo a tu vida, realmente no es tanto. Hay que mantenerlo simple. Volver a lo básico. ¿Qué es la sobrecarga progresiva? La sobrecarga progresiva es un aumento gradual del estrés en el músculo durante el entrenamiento. Se puede lograr de muchas maneras diferentes. La mayoría de la gente piensa que se trata de repeticiones y peso, lo cual es cierto. Puedes lograr la sobrecarga progresiva usando repeticiones, agregando repeticiones semana tras semana y eventualmente aumentando el peso. Pero hay otras formas en las que podemos aplicar la sobrecarga progresiva. Podemos hacerlo, obviamente, como dije, con peso y repeticiones. También podemos lograr la sobrecarga progresiva al hacer nuestros movimientos más lentos. Eso podría ser un negativo más largo con una fase concéntrica o positiva más larga. Podría ser un estiramiento más largo en la parte de alargamiento del levantamiento y también podría ser una pausa más larga en la contracción máxima o simplemente mejorar tu rango de movimiento en general. Esas son diferentes formas de aplicar la sobrecarga progresiva. Pero al final de cuentas, no se trata solo de aumentar el peso. Deberías dejar de pensar únicamente en agregar peso cada vez. La investigación muestra que la hipertrofia, que básicamente es el crecimiento muscular, puede ocurrir de diferentes maneras. Puede ocurrir en un rango más amplio de cargas. Así que pensar que siempre tienes que entrenar súper pesado es bastante redundante. Ahora puedes ver eso en el estudio de Brad Schoenfeld de 2017. Básicamente encontraron que hacer más repeticiones puede ser casi o si no igual de efectivo que levantar pesos pesados. Ahora, hay una advertencia sobre eso. No puedes simplemente sentarte y levantar un montón de peso ligero. Esa es una idea equivocada. Es pensar que, ok, ahora voy a tomar una carga muy ligera y la voy a levantar 100 veces y voy a obtener la misma cantidad de tensión que si levantara algo que estuviera cerca del 70% de mi máximo para una repetición. Así que tiene que haber un punto óptimo en cuanto a la carga y las repeticiones. Eso significa que llegar al máximo no es el único camino para obtener ganancias, y hacer repeticiones hasta el cansancio tampoco lo es. Ahora, antes de profundizar más, si buscas orientación personalizada para llevar tu progreso físico al siguiente nivel, si apenas estás comenzando o ya has avanzado bastante y simplemente te sientes estancado, amigos, chequen esto. Haz clic en el enlace en la descripción de abajo para mi asesoría en línea. Llena la solicitud, agenda una videollamada de 15 minutos conmigo y revisaremos tus objetivos para ver qué podemos lograr juntos. Y todavía tengo mi promoción especial de 5 meses por el precio de 4. Ya sea que seas nuevo en el gimnasio o que quieras superar estancamientos, yo te ayudo. Vamos a seguir con esto. Muy bien, chicos, estamos en The Lab y quiero que entiendan mejor cómo podemos usar la sobrecarga progresiva de diferentes maneras, no solo agregando peso. Hay un par de cosas que podemos hacer. Lo básico. Ahora mismo tengo 50 libras en la torre de pesas y voy a hacer curls de bíceps. Digamos que tengo 3 series de 8 a 12 repeticiones con una negativa de 2 segundos, una pausa de 1 segundo abajo y una pausa de 1 segundo arriba. Las cosas van a mantenerse igual. Mi forma, mi rango de movimiento, todo eso se mantiene igual. Entonces aquí estoy, 1001, 1002, estiro, subo, 1001, 1002. Voy a seguir haciendo esto y quiero que observes algunas cosas, ¿de acuerdo? Ahora mismo, mi rango de movimiento se mantiene igual, mi ritmo se mantiene igual, y eso es lo que voy a usar para darme una idea de si debo aplicar sobrecarga progresiva. Así que si continúo hasta el final de mi serie y llego al final y ves que la velocidad de mis repeticiones no está cambiando. La fase negativa sigue siendo muy manejable. Mi fase concéntrica sigue subiendo con velocidad. Estoy al final de mi repetición y ahora mismo es bastante manejable. Digamos que esa fue mi última serie. Puedo decir, oye, ¿sabes qué? Puedo agregar peso, pero ¿necesito agregar peso? Bueno, no necesariamente. Puedo cambiar un par de variables sin realmente agregar peso. Eso me dará más tensión. ¿Y cómo haces eso? Bueno, es sencillo. Ahora, no voy a tomar todo el descanso, pero lo que puedo hacer básicamente es bajar un poco mi ritmo. Puedo desacelerar aún más la fase negativa o puedo desacelerar aún más la concéntrica o la positiva.
Probablemente te estés preguntando, ¿cuánto tiempo hago eso hasta que se vuelva inútil? Al final de cuentas, la duración de tu repetición puede ser de 2 a 8 segundos y seguirá siendo óptima. Cualquier cosa más allá de eso básicamente es redundante, así que no queremos continuar. Si estamos haciendo una repetición de 10 segundos, eso simplemente no tiene sentido. Así que, si lo piensas, si seguimos aumentando la repetición hasta llegar al punto en que es momento de agregar peso, eso tiene más sentido. Para darte una idea de cómo se ve eso, y en mi caso, nunca hago nada que dure más de unos 3 segundos en la fase negativa. A veces 4, pero con 3 segundos en la negativa es suficiente. Y si quiero cambiar mi fase concéntrica, 2 segundos. ¿Qué significa eso? Así es como se ve. Lo mismo, vamos a subir a 1001, 1002, apretar. 1, 2, 3, bajamos. 1001, 1002, apretamos, bajamos, 2, 3, pausa, ¿verdad? Y ahora esto empieza a arder un poco más y mucho más rápido porque ahora estoy creando mucha más tensión simplemente haciendo que la repetición dure más con la misma cantidad de peso. Antes de aumentar la sobrecarga hay algo que necesitamos entender y eso es lo que realmente significa la intensidad. Porque antes de empezar a añadir peso, añadir repeticiones o alargar la serie, la intensidad debe ser la base de cada serie. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, un par de cosas. La intensidad es básicamente cuánto estás dispuesto a exigirte. Eso no significa que tengas que exigirte con cargas máximas. Solo significa que tienes que esforzarte más allá de esa sensación de incomodidad. ¿A qué me refiero con eso? Cuando estás haciendo tu serie y empiezas a sentir el bombeo y ese bombeo, esa acumulación de ácido láctico se vuelve incómoda, ¿verdad? Y mientras más avanzas en tu serie, más incómodo se siente hasta que literalmente la acumulación de ácido láctico hace imposible que puedas hacer otra repetición. Pero hasta que llegues a ese punto, quieres acercarte lo más posible porque ahí es donde vamos a obtener el mayor beneficio de nuestro entrenamiento. Y eso es lo que realmente significa la intensidad. Así que así es como se ve. Ahora mismo, chicos, estoy tomando un descanso un poco más corto, tengo 50 libras puestas. Hago la misma velocidad de repetición, el mismo rango de movimiento, la misma técnica, pero les voy a decir cuándo ese dolor empieza a pasar de básicamente nada a un 10. Y quiero que vean algo. Quiero que observen mi velocidad de repetición, mi rango de movimiento, mi técnica. Aquí vamos. Ok, dolor, la incomodidad. Es como un 8, puedo con este peso. It's a 10. Y está empeorando, así que está al máximo en cuanto a incomodidad. Está bien. Entonces, un par de cosas. Definitivamente me quedaban 2 repeticiones más. Y esas 2, yo diría que me quedaban de 2 a 3 repeticiones más. Y esas 2 o 3 repeticiones habrían sido bastante feas. Pero, ¿qué viste? Número 1, mi velocidad de repetición fue la misma durante aproximadamente la mitad. Y esto empezó a cambiar un poco, pero mi técnica se mantuvo igual, mi rango de movimiento se mantuvo igual, mi fase concéntrica o la positiva todavía podía subir con buena velocidad. Así que eso para mí me dice que todavía no he terminado mi serie. Cuando la mayoría de las personas llegan a ese punto donde sienten una incomodidad y piensan que ya terminaron. Sentí esa incomodidad máxima alrededor de la 8ª repetición e hice como 5 repeticiones más después de eso hasta que llegué al punto donde me detuve. Eso es lo que es la intensidad. Quieres tener esa disposición para asegurarte de que cuando estés haciendo tu serie tengas la atención y la conciencia de que la velocidad de tus repeticiones no está cambiando, ¿verdad? Aunque estés sintiendo esa incomodidad en mis bíceps o en cualquier ejercicio que estés haciendo y te des cuenta de que la velocidad de mis repeticiones aún no ha cambiado, todavía tengo buena velocidad en la fase concéntrica. Todavía puedo controlar la negativa. Sigues adelante porque la mayoría de las veces cuando eso pasa, cuando entrenas y sientes esa pequeña incomodidad, tal vez aguantes una repetición más y luego lo dejas porque se siente incómodo. Es ahí cuando quieres superar eso hasta que la velocidad de tus repeticiones realmente empiece a cambiar. Eso es lo que debes observar. Si no puedo controlar la fase negativa, si la negativa está bajando y va más rápido, te va a costar mucho trabajo volver a subir en la fase concéntrica. Así que pon atención a eso. 2, obviamente la velocidad de la repetición en cuanto a qué tanto puedes volver a levantar el peso. Si antes estaba aquí y luego bajaba y ahora es como que te cuesta trabajo levantarlo, sabes que ya te estás acercando a la repetición en la que fallas.
Y luego, 3, tu ritmo cardíaco, tu respiración. Piensa en eso, siente esas cosas mientras lo haces. Todas esas son señales diferentes de intensidad hasta que la velocidad de tu repetición realmente empieza a disminuir. Hasta que no seas capaz de mantener esa misma técnica, realmente no has terminado. Y eso es lo que queremos asegurarnos, que tu intensidad se mantenga alta. De nuevo, intensidad solo significa que estás dispuesto a estar en esa incomodidad tanto tiempo como puedas y no echarte para atrás hasta que sepas que de verdad necesitas hacerlo, lo cual es cuando tu técnica se descompone. Tu ritmo está cambiando, tu ritmo no se mantiene, no puedes sostener tu ritmo, lo que significa que la fase negativa va mucho más rápido y la concéntrica es más lenta. Eso es a lo que nos referimos, ahí es cuando aumentas la sobrecarga. Cuando tus series se ven así y ya agotaste el recurso de ir un poco más lento para hacerlo más difícil, ahora tu repetición es lo suficientemente larga, ahora simplemente agreguemos más peso. Y en la mayoría de los casos, algunas personas solo necesitan cambiar su rango de movimiento. A veces la gente hace repeticiones hasta aquí y solo llegan hasta aquí y repiten. Piensa en lo que acabo de decir. Piensa en esta demostración la próxima vez que pienses en sobrecarga progresiva cuando estés en el gimnasio. Vamos de nuevo arriba. ¿Entonces deberías intentar llevar la torre de pesas al máximo? Por supuesto que no. Hay otras cosas que queremos asegurarnos de hacer en cuanto a la sobrecarga progresiva. No siempre se trata de agregar peso a medida que avanzas. Ahora, de nuevo, no vas a poder progresar porque es cuando la biología y la biomecánica normales entran en juego. Hay una diferencia en términos generales, ya sabes, factores individuales como tu biomecánica, la salud de tus tendones y articulaciones. Incluso el diseño de la máquina puede hacer que llegar al máximo sea muy poco realista o incluso contraproducente para algunas personas. En su lugar, concéntrate en desafiarte constantemente a ti mismo con una buena técnica. Cuando se trata de sobrecarga progresiva, esto es lo que queremos hacer para asegurarnos de que seguimos progresando. Quieres asegurarte de que algunas cosas estén sucediendo durante tu serie. Y te lo puedo garantizar, si esto ha sucedido durante tu serie, vas a seguir progresando. En cuanto a desarrollar músculo o simplemente volverte más fuerte, asegúrate de que tu técnica se mantenga consistente, ¿de acuerdo? Necesitamos tener algo que medir en cuanto a cómo va realmente tu serie. Así que estamos hablando de la técnica y el rango de movimiento y estamos observando esas dos cosas. ¿Quieres sentir esa incomodidad, ese dolor localizado, el pump, la sangre llegando a la superficie de tu cuerpo, a la superficie del músculo, el ácido láctico acumulándose? Y esas cosas están sucediendo y esas cosas son evidentes durante tu serie. ¿Quieres que eso suceda antes en tu serie? Y mientras eso pasa, sigues manteniendo la tensión lo más alta posible. Es casi como si estuvieras retándote a ti mismo a ver quién se rinde primero. Es como, ¿quién va a parar primero? ¿Tu fuerza de voluntad o el pequeño debilucho dentro de ti que dice, ay, el dolor, ya no quiero más, sigo aquí, pero entiendes lo que digo? ¿Quieres asegurarte de que esas series sean intensas, que sientas esa incomodidad localizada en el grupo muscular que estás entrenando y luego probablemente te estés mirando en el espejo o lo que sea? Pero o simplemente siendo consciente de ti mismo y notando que durante tu serie estoy sintiendo incomodidad. Esto apesta un poco en este momento, pero mi técnica no ha cambiado y la velocidad de mis repeticiones no ha cambiado. Piénsalo así, si estoy haciendo 20 repeticiones y hago 20 repeticiones, digamos, elevaciones laterales y cada repetición es a la misma velocidad desde la primera hasta la última, no estás haciendo mucho trabajo, no es tan intenso. Deberías procurar que tus series realmente fallen, que empiece a fallar la técnica y luego fallen en tu capacidad de mantener el mismo ritmo de manera constante. Desde la primera repetición hasta la última, deberías notar que la velocidad de tus repeticiones aumenta o incluso disminuye, en el sentido de que ya no puedes controlar la fase negativa tan bien como en la primera repetición, o que la fase concéntrica al final se vuelve más difícil de lograr. De nuevo, al final de cuentas, si estamos entrenando con intensidad, no deberías ser capaz de sostener la fase negativa. No deberías poder mantener la misma fase negativa. Por ejemplo, digamos esto, 1001, 1002 al principio de tu repetición. En la última repetición deberías estar luchando por lograr eso y luego tratando de volver a subir, intentando levantar de nuevo. También es difícil. Si eso no está pasando, la serie no es tan difícil. Así que quieres asegurarte de que cuando estés tratando de seguir con la sobrecarga progresiva, te asegures de que las series sean intensas y que sean intensas porque tú te aseguras de que tu técnica y el rango de movimiento sean consistentes. Así que cuando estés entrando en tu serie y más adelante en tu serie, o diría desde el principio hasta el final de tu serie, seas consciente de que la velocidad de tus repeticiones, tu fase negativa, se está volviendo más difícil de controlar. La fase positiva se está volviendo más difícil de volver a subir y es ahí cuando sabes que te estás acercando al fallo. La mayoría de las veces, cuando la gente entrena en cuanto a sobrecarga progresiva, realmente dependen del peso para hacer el trabajo, en el sentido de que ya no pueden levantar más. Pero al final de cuentas, realmente se trata de cuánto puedes soportar esa sensación de incomodidad por el aumento de la acumulación de ácido láctico durante una serie.
Algunos de ustedes sienten esa incomodidad y dicen, ya terminé, cuando probablemente todavía les quedan de 4 a 5 repeticiones antes de siquiera acercarse al fallo. Así que aquí está el punto clave. La sobrecarga progresiva se trata de mejorar con el tiempo. No se trata solo de levantar el mayor peso que puedas levantar. Poner la máquina en el peso máximo puede ser posible para algunos, pero no es el objetivo final. Concéntrate en lo que es sostenible. Desafíate de diferentes maneras, ¿verdad? Para mí, antes de agregar peso, agoto todos los recursos en el sentido de que voy a hacer que este peso sea lo más pesado posible y luego voy a agregar más peso. Priorizar la técnica, priorizar tu rango de movimiento, priorizar tu conexión mente-músculo en general, con eso te dará mucha más conciencia. Entonces, cuando estés entrenando, sabrás que cuando realmente estés entrenando duro, sabrás cuándo empujar y cuándo retroceder. Y ustedes, espero que hayan disfrutado el video. Y de nuevo, si estás atascado en tu camino de fitness, si estás al principio de tu viaje o ya has hecho un gran progreso pero estás atascado y no sabes cómo avanzar, o estás atascado, ya sabes cómo superar este estancamiento. Haz clic en el enlace en la descripción de abajo, johnashreefitness.com. Llena esa solicitud y agenda una videollamada de 50 minutos conmigo. Revisaremos tus metas y veremos qué podemos lograr juntos. Y también, chicos, recuerden, son 5 meses por el precio de 4. Y de nuevo, chicos, usen mi código JohnShree para un 10% de descuento en bluebluesoundnudes.com. Y chicos, vayan a mi sitio, johnashreef.com, y consigan ebooks, rutinas de entrenamiento, gorros, de todo y mucho más. Y de nuevo, chicos, ya saben cómo es. Iron sharpens iron, aplica la sobrecarga progresiva a tu vida. Mientras tanto, sigue gym chasing. Paz.